Carlos también que nos acompaña en el back office. Ahora sí estamos activando el video. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos para que podamos tener esta grabación. Dicho sea de paso, ya que me acordé de la grabación, vamos a intentar grabar todos los programas y de esta manera los vamos a subir. Por eso les decía, no se preocupen los demás que no han podido ingresar a esta hora. Vamos a subirlos a nuestras redes sociales para que puedan también apreciarlos ahí. Sirva como un, en todo caso, video de consulta. Ahora sí, me voy a la presentación del día de hoy que hemos preparado para todos ustedes. Espero que se esté viendo bien. Y en fin, la idea, como les decía, era actualización tributaria. Siempre hay modificaciones y como no, la administración tributaria siempre nos sorprende, pocas veces va a dejar de sorprendernos y siempre nos suele pues bombardear con esta andanada de eh, modificaciones, vaivenes, situaciones que a veces no pintan muy claras, ¿verdad? Y que finalmente nos impactan en el quehacer contable fiscal, o debería de ser contable financiero fiscal. Vale, entonces, el día de hoy recordemos, como les había dicho, vamos a tratar de recordar qué es lo que habíamos de tomar en cuenta o de tener en cuenta en el transcurso de lo que va el ejercicio, qué normas han sido recientemente modificadas, o cuáles han salido, qué expectativas normativas existen para las próximos días, próximas semanas, próximos meses, y terminaremos con una ronda de consultas pequeñas si es que así lo quieren ustedes también hacer. Muy bien, entonces, vamos a esto, permítanme, y ya está. Lo primero que hay que recordar, obviamente, como suele suceder en cada ejercicio, es no se olviden que la UIT para este año es de 5.350, un detallito casi nimio, imperceptible, podría decirse, pero sumamente relevante. Si tomamos en cuenta que esa UIT es la que nos va a servir para los límites de deducibilidad de gasto, que están identificados en el artículo 37 en el 21 de la Ley del Impuesto a la Renta, entre otras cosas, como las suspensiones también y los límites respecto de los ingresos. Hay que tomar en cuenta entonces que este número que pudiera ser tal vez que podría pasar desapercibido en el quehacer de todo el ejercicio es bastante importante porque delimita ciertos aspectos de lo que va a ser el registro y también los límites fiscales. Entonces, es bueno recordarlo. De otro lado, también recuerden que hubieron ciertas modificaciones en algunos temas respecto de las leyes importantes, como el impuesto a la renta, respecto, por ejemplo, de los pagos a cuenta por enajenación indirecta de acciones. Recuerdan el decreto legislativo 624 que fue publicado en el año pasado y que entró en vigencia el 1 de enero de este año, que modificó el artículo 84B de la ley del impuesto a la renta precisamente. ¿Para qué? Para que estas personas naturales naturales domiciliadas efectúen pagos a cuenta en el contexto de las rentas de segunda categoría que perciban por esa enajenación indirecta de acciones. A tomarlo en cuenta si es que les tocase tener alguna operación en este contexto. Luego también recuerden el decreto legislativo 662, que fue publicado en septiembre del 2024 y que modificó el 32A. ¿Y cuál era esa modificación? La permisibilidad de la aplicación retroactiva de los acuerdos anticipados de precios, más conocidos en el argot económico tributario como rollback. Y condicionaba a ciertas circunstancias que tengan que verificarse, además de las comunicaciones que tenían que obrar ante la administración. También hay que recordar el decreto legislativo 663 de ese mismo mes, en donde se modificaba el artículo, perdón, el numeral 7 el numeral 7 del inciso E del artículo 32A de la ley, para que permita la aplicación de otros métodos de valoración, el bendito método 7, previstos que estuvieran ya indicados respecto de la determinación de precio de transferencia, recuerden. Luego, en el contexto de lo que es o de lo que se intenta muchas veces no con eficiencia ni eficacia respecto de la depreciación, perdón, del sector de generación eléctrica y recursos hídricos, se estableció una depreciación acelerada para que pueda ser aplicado para este sector. Y esto fue mediante la ley 32.217, publicada en diciembre del año pasado, que prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2030 el beneficio tributario precisamente de depreciación acelerada para este sector que estuvo consagrado en el decreto legislativo 1058. Entonces, este beneficio consiste en depreciar aceleradamente, como si bien su nombre lo indica, propiedad, planta y equipo, básicamente a maquinarias, equipos y obras civiles que fueran necesarias para la instalación y operación de centrales de energía eléctrica con recursos hídricos, hidroeléctricas, ya está, y otros recursos renovables, centrales aerodinámicas.
o eólicas, perdón, que tendrán una tasa fija anual de depreciación en conjunto de todas ellas de 20%. Entonces, se entiende que en 5 años podrían depreciar todo eso. Además, salió una excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y suspensión, como todos los años hace, y es bueno que ustedes siempre tengan presente los límites. Eso está en la resolución 297 del 24, y en esta se establece, como todos los años suele suceder, a partir o hasta qué monto tú puedes generar ingresos y no ser obligado a pagos a cuenta ni que te hagan suspensiones del impuesto a la renta. Recuerden que durante el ejercicio 2015 por rentas de cuarta o rentas de cuarta y quinta hasta 3.901 con ingresos por rentas de cuarta por ejercer funciones como director, síndico, mandatario, etcétera, 3.121. Eso creo que todos lo sabemos. Recuerden que esos importes están a partir del 1 de enero del 2025. Y un detalle que me ha pasado, curiosamente, después de tantos años que está vigente la suspensión, en estos últimos meses. Doctor, sí. Bueno, me dicen doctor de cariño, yo no soy doctor por si acaso. Yo soy a mucho orgullo contador público colegiado, auditor, efectivamente, académicamente magíster ahora, ya debidamente registrado y acreditado. Y lo que hay que tomar en cuenta es el cuidado que se debe tener al momento de leer una norma o también al momento de leer los procedimientos que estaban establecidos en el TUPA. Cuando tú haces la suspensión cuando tú presentas tu solicitud de suspensión de rentas o de retenciones para cuarta categoría, recuerda que esta se hace efectiva al día siguiente. Entonces, me llama un potencial cliente, lo voy a decir así, porque al final, pues lamentablemente no pude hacer nada, y me dice, "Oh, me han retenido, perdón, me ha llegado una notificación porque no he efectuado pago a cuenta, y yo he girado y mire que no sé qué, que no sé cuánto, y por aquí y por allá resulta que había metido un solo recibo por todo el mundo que se pueden imaginar, pero no entiendo", le digo, ¿por qué? Es que yo pero presentaste tu suspensión, sí, me juró y me perjuró, y entonces me manda la suspensión. Una pregunta, ¿qué fecha presentaste la suspensión? X fecha. Ok, ¿y cuándo emitiste el recibo? X fecha también. Entonces, ese recibo que se emitió en la misma fecha de la suspensión, por más electrónico que sea, no está dentro de los alcances de esa suspensión. Cuidado, que eso sería a partir del día siguiente. A ver, también por respecto al impuesto a la renta, recuerden la deducción adicional por la ley del empresario joven. Esta es una ley que busca incentivar a que aquellos empresarios que cumplan ciertas condiciones respecto de su edad y que pudieran estar básicamente en el impuesto, en el régimen MIPE tributario, pudieran hacerse acreedores de una reducción o una deducción adicional equivalente al 50% de la remuneración básica que se paga al nuevo trabajador. Esto independientemente de la jornada de trabajo. Fue la ley 31828 para este ámbito de empresas, tanto del régimen general del impuesto a la renta o el régimen MIPE tributario, y que contrario precisamente a esta fuerza laboral juvenil, pudieran ser acreedores de un 50% adicional de deducción respecto del gasto provocado por esta contratación. Y además que esto está vigente hasta este año. Recuerden que el Decreto Supremo 054/2024 regula la aplicación de ello. Recuerden, está hasta este año vigente. No sé si lo han aprovechado, pero esto es un buen dato de deducibilidad. Ahora, recuerden que en el Perú lo que es temporal se vuelve permanente, ¿no? Entonces yo no sé si esto tendrá una prórroga, pero habrá que estar atentos en todo caso a lo que pudiera suceder en los próximos, antes de fin de año, mejor dicho. Respecto del IGB, bueno, no se olviden de la tasa especial para que aplicable a las microempresas dedicadas a las actividades de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, que nuevamente se prorrogó la ley 32/2019 publicada en el fines del 24, establece que para estos negocios el rubro, o perdón, la tasa del IGB para el 25 y para el próximo año será del 8% y el 2027 del 12%. ¿De acuerdo? A estas tasas que están establecidas deberá llegarse el IPM del 2% porque solamente se redujo la tasa del 16%. Entonces, ya no incluye un beneficio especial de tasa para las empresas de catering y concesionarios alimenticios, sino directamente a esas empresas. Recuerden que había una norma previa y serán las que puedan sostener esa reducción en el IGB.
En el mismo caso, en el mismo contexto de este impuesto, hay que recordar la devolución de IGB que graban las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas. Eso fue la ley 32220, publicada también hacia fines de año, y que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del decreto 783, que regula la devolución precisamente de estos impuestos respecto de adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas u otros. Esto es para el traslado de bienes, entre otros, de las misiones diplomáticas. Hay que tomarlo en cuenta para saber que también es un sector exento de gravamen respecto del IGB. También tenemos que, respecto de la utilización de servicios digitales e importación de intangibles a través de Internet, se reguló la aplicación del formulario 623 para economía digital. Esto salió en la resolución 094-2024. Recuerden que con todo este toletole que se armó respecto de aquellos servicios digitales que tuvieran que retenerse respecto de no domiciliados, bueno, se habilitó la declaración como era correspondiente, y esto hay que tenerla presente si en caso nos tocase aplicar. También respecto de el IGB, selectivo al consumo y apuesta a los juegos a distancia. Esto es un sector bastante significativo en el ámbito económico financiero o económico fiscal del Perú. Y recuerden que el Decreto Supremo 254 del año pasado, publicado a fines, entró en vigencia también este año y aprobó el reglamento del impuesto selectivo al consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas. Y además, la resolución 267-2024 es la que reguló lo referente a la inscripción del RUC de aquellos prestadores de servicios que sean sujetos no domiciliados en este sector económico de juegos a distancia y apuestas deportivas. Respecto del Código Tributario, el Decreto Supremo 276 modificó el 253, estos son normas regulatorias o reglamentos, y precisamente regularon lo referente a la presentación de consultas particulares sobre la aplicación de las normas de precio de transferencia a efectos de cumplir con este intercambio espontáneo obligatorio de la información en el marco de la acción 5 del Plan BEPS, que es una locura respecto de la intención de Perú ingresar a la OCDE, pero bueno, es evidente que subsiste. Y por otro lado, se ha previsto que inicialmente SUNAT absolverá consultas particulares de determinadas consultas que versen sobre la aplicación de las normas que regulen el impuesto a la renta por renta de tercera categoría. Algunos supuestos ya estaban contemplados, otros no, pero en todo caso se ha hecho precisiones. Recuerden, denle una mirada a la regulación porque siempre es importante saber cuáles son mis elementos de defensa frente a la administración, y una consulta, recuerden que puede generar vinculación y obligatoriedad respecto del personal de la administración de precisamente hacer caso a esa interpretación oficial o formal por parte de la administración tributaria. Recuerda que respecto de intereses por devoluciones de pagos y de envíos en exceso, cambió la norma totalmente y se adecuó a lo que es el mandato del Código Civil, ¿no? Tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Tasas del Perú en cuanto a multas, y además la aplicación de la tasa de interés moratorio también para devoluciones. Entonces, eso es que se equipararon las reglas de juego, y en todo caso, cuando yo le debo a SUNAT, también me van a aplicar la TIM, y cuando me devuelvan también. Además, el Decreto Supremo 259 aprobó las disposiciones reglamentarias para la aplicación de esas modificaciones respecto de la aplicación de intereses por devoluciones de pagos indebidos en exceso y actualizaciones de multas. Importante que lo tengan en cuenta, porque recuerden que lamentablemente estamos en una, no sé si una situación de zozobra, no sé si llamarlo así, pero en todo caso, muchas veces, no necesariamente por responsabilidad nuestra, podemos caer en una omisión, y hay que estar atentos en todo caso a cómo me debo devolver la administración. Ahora, ¿no? Perfil de cumplimiento, que Dios mío, es un dolor de cabeza para todo el mundo, ¿no? Últimas calificaciones de prueba, conforme a la disposición quinta complementaria final del decreto legislativo 535, que recuerdan que viene del 2022, y el artículo 18 del reglamento, según el decreto supremo 320 del 2023, esas calificaciones de prueba de asignación de perfil cumplimiento tributario se realizan de manera trimestral durante un año. Las dos últimas calificaciones de prueba, recuerden, enero y abril, y teóricamente tenemos que esperar todavía un poquito más, aunque los anuncios de la administración tributaria salieron respecto de calificaciones de prueba adicionales. Recuerden que estas calificaciones de prueba tienen carácter informativo, pero si no la administración estabiliza y supera estas calificaciones que están saliendo, que son bastante impactantes en negativo respecto a los contribuyentes, pues vamos a tener problemas posteriores.
Además, el decreto supremo 283 del 2024 también modificó la ley 31.120 que regula la cuenta DNI, aprobada por un decreto supremo del 2021. La idea era fortalecer la implementación y operaciones de una cuenta DNI, garantizando su alineamiento con las normas vigentes en seguridad, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Esto es para que pueda ser aplicado y utilizado en utilizaciones, o mejor dicho, para que pueda ser aplicado y utilizado para devoluciones tributarias por parte de la administración tributaria. Además, respecto al procedimiento de atribución de condición de sujeto sin capacidad operativa, se implementaron para los efectos de las publicaciones y presentaciones de las solicitudes de revisión o exclusión, ¿no? Sí salió la resolución C302 del 2024, una de las últimas casi, o la última, no recuerdo ahorita, que fue en edición extraordinaria, y se implementó el procedimiento de atribución de ese sujeto y reguló lo referente a la publicación de la relación de estos sujetos a través de la página web del Diario Oficial El Peruano. A estar atentos también porque se ha establecido la forma en que la IRL y contratos de colaboración empresarial o sociedades podrán solicitar su exclusión de la relación publicada por SUNAT cuando consideren que no se presenta respecto de ellos ninguno de los supuestos contemplados para ser considerados como sujetos sin capacidad operativa. A estar muy atentos con la calificación de sujetos porque ya sabemos y hemos hecho algunos programas respecto de ello, son bastante delicados los impactos que pudieran tener en negativo. También, como es sabido, a ver, según la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, RSNATI, antes en mi época solamente habían dos tipos, tributos internos y aduanas. Según la 52, del 22 se dispuso a aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tipificadas respecto de guías electrónicas o de guías de remisión electrónica. ¿No es verdad? Entonces salió o mejor dicho, por aplicación de la facultad discrecional de no sancionar, se prorrogó la norma, o se prorrogó en todo caso esta facultad discrecional mediante la resolución 046 del 2024 y nos daba plazo hasta junio de este año. Nuevamente la prorrogaron con la resolución 26-2025, que salió el 25 de junio precisamente de este año, y prorrogó esa facultad discrecional hasta el 30 de junio del próximo año. Entonces, ¿qué quiere decir? Recuerdan que hubo todo un tema respecto de que ya tenía que usarse obligatoriamente las guías de revisión electrónicas, que ya las físicas no, pero que había haber un plazo de adecuación y por eso salió la facultad discrecional para no sancionar a los que todavía no se han adecuado. Bueno, si ya te adecuaste, ya tienes que seguir en electrónico, pero si no, todavía tienes este espacio. Pero cuidado. A ver, la idea es, no te voy a sancionar, pero sí te voy a dar constancia de que has cometido algún tipo de falta respecto de la emisión electrónica. Entonces, eso genera un antecedente, hay que tener cuidado cómo la administración, insisto, tratará este antecedente con posterioridad, porque ese antecedente puede ser utilizado para poder aplicar presunciones. Ahora, lo mejor es tratar de alinear sistemas, ir adecuándonos ahí a remisión electrónica. No sabemos hasta cuándo serán estas prórrogas. Lo mismo ha pasado con el CIRE, que ya lo he criticado también en redes. Y es que estas constantes prórrogas lo único que generan es inestabilidad, incertidumbre y falta de seriedad. Yo sé que a muchos nos va a convenir, sígame prorrogando todo de por vida, ¿no? Y yo me voy a vivir despreocupado, pero precisamente la idea de que salga una norma para que tú puedas adecuarte a un proceso mucho más eficiente como lo electrónico o lo digital, es que tiene que tener un tiempo de caducidad para que ya no se siga haciendo manual, como pasó con libros y registros en un contexto que todavía no se perfecciona, pero la idea es esa, como ha pasado con emisión electrónica de comprobantes de pago. Pero entonces, ¿hasta cuándo? Porque esto le quita bastante seriedad a la administración. Cada vez que existe una prórroga, ya debería decirse, bueno, si esto es y ya queda, ya debemos tratarlo hasta esa fecha y no más. Ahora, esto es lo que debíamos haber tomado en cuenta. Hay que recordarlo, hay que tomarlo en cuenta, hay que refrescarlo. Recuerden los plazos, las normas vigentes y qué es lo que si les toca por ahí en algún sector de ellos, tomarlo en cuenta para que puedan observar cómo es que tienen que tener su previsión fiscal con miras al cierre del 2025. Por otro lado, como les decía, ha habido normas que han sido modificadas recientemente y una de ellas fue la aprobación del procedimiento específico de exoneración del IGB e IPM a la importación de bienes para el consumo en la Amazonía. Eso fue
A ver, fue una disposición interna derivada de la ley 27037 que se centra en esta exoneración. Actualmente el procedimiento, la versión 3, especificó, bueno, fue aprobado el 30 de julio de 2025 y lo que genera o lo que se busca es que la exoneración tenga como un objeto reducir los costos para los productos importados, promoviendo así el consumo. Es lo que sucede normalmente con la aplicación de la ley de Amazonía respecto de la exoneración de IGB. Entonces, todo, siempre y cuando sea consumido en la zona, ¿no? Si hay traslación de la zona, tenemos un problema porque estos van a ser grabados. A ver, no es que yo quiera pecar de egoísta, pero en tanto un país sostenga demasiado exoneraciones específicas por características regionales, siempre va a tener impactos de alguna manera en la caja fiscal. Yo entiendo perfectamente que esto abundaba por el desarrollo de la región y porque también es cierto que el compromiso era que en tanto durase la exoneración, el Estado debía desarrollar los medios de comunicación necesarios para abaratar los costos en la zona de selva, cosa que no se ha hecho. Desde que yo recuerdo la marginal de la selva y alguno que otro matiz por ahí, más no se ha hecho por la selva. Entonces también es cierto que hay que ver contrapesos, aunque, insisto, si es que no se desarrolla una región de tu país, no puede ser la solución que sigas dando exoneraciones constantemente porque a ti te falta eficacia y eficiencia para desarrollar la región. Ojalá que esto se tome en cuenta en algún momento y se supere. De otro lado, otra vez, nuevamente, no sé cuántas veces llevamos, 12 veces creo, de prórroga de o postergación para la adecuación del CIRE, ¿no? Salió la resolución de Superintendencia 032-2025, publicada recientemente a fines del año, perdón, del mes pasado, de julio, y amplió el alcance de los numerales 2 respecto a los supuestos, a la aplicación de facultad discrecional, claro, para no sancionarte, y con lo cual lo que te están diciendo es, oye, por si acaso, para el CIRE tranquilo, que ahora hay plazos hasta enero del 2026. Y es lo mismo que está sucediendo con el tema de guías, o sea, pero yo creo que el CIR es más escandaloso, ¿no? Y a mí me parece que sí es más, tiene más veces de postergación y seguimos y seguimos y seguimos, claro. Y lo que hace la administración, como no puede responder a lo que ella misma determinó o intentó imponer, lo que hago es, bueno, no te voy a sancionar porque ya sé que estamos con Roche. No, pues, o sea, eso es improvisación. En los años que yo he trabajado, al menos yo lo recuerdo así, en las áreas de homologación, antes que saliera un sistema, un formulario o lo que fuere, lo que se hacía es un mega proceso de homologación, se traían a representantes de provincias inclusive o de otras dependencias de la administración y se sometía con ellos a diferentes cargas de información para ver dónde estaban los errores, se hacía la consistencia y una vez que ese proceso se llamaba homologación, estaba homologado el sistema, el formulario, lo que fuere, salía a ser puesto en uso de los contribuyentes. Yo no sé qué ha pasado ahora, la verdad, pero estamos en una situación que con postergaciones inacabables. Y bueno, esperemos que esto no, la verdad que esperemos que esto no sea así constantemente y que tengamos un término para finiquitar estas postergaciones y podamos todos adecuarnos como se debe a una disposición. Claro, media que la administración también tenga el soporte adecuado y necesario para poder recibir toda esta información que nos ha solicitado. Luego, recuerden que salió la resolución 257 de 2025. Esta fue resolución de superintendencia no de tributos, la general. Y es una resolución que modifica el plazo máximo de atraso de determinados libros vinculados a asuntos tributarios en los casos de presentación del PDT, formulario número 625 para la modificación de pagos a cuenta. Tómalo en cuenta porque precisamente esta resolución, al modificar el plazo máximo de atraso, me está permitiendo un hándicap para poder presentar ya los formularios 625, que es la modificación para el coeficiente del impuesto a la renta para el porcentaje. No va a depender, obviamente, si ustedes tienen utilidad o no, si esto va a bajar o no. Y ahora, ¿qué se viene? Expectativas normativas. A mí sí me ha gustado esta norma, honestamente se los digo, porque hay que recordar, cuando hablamos del arrendamiento justo, hay que recordar los criterios de cómo se aplica de acuerdo a la ley de impuesto a la renta cada una de las categorías del impuesto, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, porque esto todavía no ha sido promulgado, ojo, por eso está en expectativas normativas.
A ver, hasta hoy, inclusive, los criterios de aplicación respecto de las categorías de renta son que para renta de primera categoría y de tercera es devengado y para las demás percibido. ¿Qué quiere decir esto? En las categorías segunda, cuarta y quinta, el criterio de lo percibido es, yo reconozco la renta cuando me paguen. Y está bien, pues, me parece bien. En el caso de renta tercera no se aplica lo percibido, se aplica lo devengado porque es un contexto diferente. Eso está inclusive de las bases de la contabilidad y además las bases tributarias respecto de doctrina y regulación, en donde el devengado implica reconocer cualquier operación independiente de su pago o no. Pero también habían involucrado, históricamente, siempre la renta de primera categoría ha sido por aplicación del criterio de lo devengado. Entonces, las rentas de primera categoría se imputaban en el ejercicio que se devenguen, decía la norma. Insisto, todavía lo dice. Entonces, ¿qué sucedía con los alquileres? Que si yo era propietario de un inmueble y alquilaba a otro, yo tenía que pagar el impuesto cada 1 de enero o cada vez que se devenga el periodo, que normalmente es 1 de enero, primero de cada mes, perdón, y tenía que ya devengar ese impuesto independientemente que me paguen el arrendamiento o no. Entonces, si se me venía el vencimiento, yo tenía que ir a pagar religiosamente el impuesto, y si no lo pagaba, pues empezaban lo que es las exigencias de cobranza de ese impuesto más las sanciones. Si no era en el momento, iban a ser después, pierdan cuidado. Eso uno nunca pierde. Entonces, ¿qué sucedía? Que muchas personas tienen una pequeña propiedad, no hablo de los grandes tenedores de inmuebles, pero hablo sí de las pequeñas que con un poco de esfuerzo y sacrificio ponen en arrendamiento alguna propiedad para poder tener una renta de subsistencia. Yo conozco a muchas personas en Perú de tercera edad que hacían eso. Entonces, ¿qué sucedía? Que si a mí no me pagaba el inquilino y era moroso, pues vaya usted a saber cuándo me pagaría, si es que me llegase a pagar, pero yo debía todo lo que tenía que deber a SUNAT. En cambio, con esta norma, que es el proyecto de ley 7041 del 2023, 2 años en debate o 2 años en espera, se modifica el artículo 57 de la ley, ¿de acuerdo? En el literal B, y ahora lo que dice o lo que va a decir es las rentas de primera categoría se imputan en el ejercicio grabable que se perciban. Por lo tanto, cambia el criterio y tendremos 4 categorías de renta por el criterio de lo percibido y una solamente por el criterio de vengado. De manera tal que ahora la aplicación del impuesto de rentas por primera categoría será cuando me pague. Ya no cuando se venza el periodo del contrato o se devenga el primer día del periodo del contrato. Entonces decía yo que esta es una, perdón, esto es una norma que me parece a todas luces favorable precisamente y sobre todo para aquellos tenedores de uno u otro inmueble y que les sirve para poder generar algo de subsistencia en el mes a mes. Esperemos que también haya un acompañamiento de aplicación de eficiencia y de eficacia, como debe ser, respecto de este arrendamiento justo. Ojo, ojo, hay que esperar el reglamento. Sí, la norma ya está, y por si acaso, no, no sé si le he puesto acá las expectativas normativas, no. A ver, hay que esperar un poquito la norma porque ya está para simplemente que sea promulgada. Aún no la ha promulgado el Ejecutivo, hasta, menos hasta el día de ayer que he terminado la presentación. Y en todo caso, cualquier tipo de regulación que pudiera darse respecto a la misma norma. Pero ya está, hay que esperar. Ya esto es un hecho que, de salir en los próximos días, recuerden, se empezará a aplicar a partir del 1 de enero del próximo año, porque por periodicidad del impuesto a la renta no puede ser a partir de ahorita, será a partir del próximo año. Pero ya falta poco para que esta se dé. Luego, salió la ley 3240, creo que se me ha ido un número, me parece, 32431, me parece que es la que, no, 32413, 32413, el último uno no le hagan caso. La ley que habilita la billetera digital para recibir el pago de haberes, ¿ok? Billeteras digitales, pero que tienen que estar vinculadas a cuentas, por si acaso, no es porque ya tengo una billetera, tiene que estar vinculada a una cuenta dentro del sistema o a un elemento o a un soporte que esté regulado para poder recibir ese dinero, pero al final lo que se ha implementado es que los trabajadores no necesariamente podrán recibir sus saberes o sus remuneraciones estrictamente en una cuenta en un banco, sino a través de cualquier billetera digital que puede estar identificada con según el sistema, un número de teléfono inclusive. Así que la idea era intentar, bueno, habilitar o promover el uso de billeteras digitales, permitiendo a los empleadores abonar esas remuneraciones y obligaciones laborales, ¿no?
Acá sí hay que esperar el reglamento, 90 días, 90 días estamos en plazo todavía, 12 de julio del 2025. Así que vamos a esperar el reglamento para ver qué precisiones hay, pero ya está la ley en marcha. Y lo otro, que a mí esa sí me gusta, pero no sé hasta qué momento va a ser, eh, no sé cuándo o hasta qué momento va a poder ser utilizada. A ver, permítanme un segundito. Un momento, por favor. Bueno, vale, ya estamos en las expectativas normativas. Este proyecto de ley 9433-2024 CR, mi saludo a mi amigo Julio Rayo, al doctor Julio Rayo, que ha tenido bastante participación en la redacción de este proyecto de ley, es que en consideración precisamente lo que nos pasó con la pandemia en el del 2020 al 2022, o perdón, dicho, del 2020, lo que se ha buscado es intentar promover un mejor tratamiento respecto de la compensación de pérdidas. Y lo que promueve esta norma que esperemos que se promulgue, ahorita les voy a decir en qué estado se encuentra, es que nos permita hacer precisamente hasta el 2032 la aplicación de las pérdidas compensables, precisamente que hubiesen sido tenidas en los ejercicios 20 al 2022. E incluso hasta el 2028 hacer cambios de regímenes de compensación. Recuerden que hay A al 100%, B al 50%. Bueno, eso es lo que ha indicado este proyecto de ley. Por si acaso, de las presentaciones que acabo de hacer, o de las presentaciones que estamos viendo el día de hoy, ustedes podrán observar, porque les voy a compartir luego también el PDF de la presentación, en donde ustedes vean el hipervínculo. El hipervínculo es cuando sale en color y subrayado, como en este caso, ahí ven que sale el enlace, ¿de acuerdo? Están todas las normas que hemos comentado e inclusive esta les va a mandar al proyecto de ley para que lo puedan leer ampliamente. Ahí también encontrarán cuál es la secuencia que viene teniendo este proyecto, que es el cuadrito que les pongo abajo, ¿de acuerdo? Ya por mayoría en insistencia, porque la autógrafa la observó la presidenta, y el 12 de junio en mayoría está por insistencia, se aprobó por insistencia, mejor dicho, eh, este proyecto de ley, y el 12 de junio ha pasado a Junta de Portavoces para que pueda ser promulgado por insistencia, dicho sea de paso. Así que a estar atentos con esta norma porque todo hace prever que será promulgada por el Congreso de la República. Y en fin, esto ha sido lo que hemos querido presentar el día de hoy. Entre lo que se debió haber tomado en cuenta, es un refresco, bueno, un recordatorio, en todo caso un recordario de las normas que debimos haber tomado en cuenta para este 2025, cuáles han sido las modificaciones impactantes en estos últimos tiempos y qué se viene. Hay que tomar en cuenta, hay que tomar nota en estas normas que van a salir prontamente, para que ustedes puedan en todo caso, a ver, estar atentos a las que van a ser promulgadas con toda seguridad, como el caso del arrendamiento justo, por ejemplo, y que puedan ustedes también adecuarse para el próximo año respecto de lo que hay que tener en cuenta en este cumplimiento. Lo de las pérdidas, esperemos que salga prontamente. Igual, si sale promulgado por el Congreso, eso será de aplicación, pero para el 2026, recuerdo. Eh, Lucy, no, a ti muchas gracias, Lucy. ¿Dónde podemos encontrar las próximas promulgaciones de las normas? A ver, lo que pasa, Viviana, es que como les acabo de decir, en el mismo PDF que les voy a compartir por el grupo de la hora tributaria, Lucio, si me estás escuchando, por favor, si puedes compartir el enlace por el chat del Zoom para que puedan sumarse al grupo de WhatsApp. Yo comparto en el grupo de WhatsApp las mismas diapositivas que acabo de compartir con ustedes, las comparto allá para que ustedes puedan tener los enlaces que les acabo de mencionar y puedan ustedes bajar la norma. Ahora, si una norma se promulga, hay que estar atentos a las noticias del diario El Peruano, porque todas las normas promulgadas son el peruano. Y en el enlace que ustedes les estoy pasando el proyecto de ley sobre pérdidas, también podrán observar la secuencia de la norma y en qué estado se encuentra. Cuando es promulgada, también la podrán encontrar ahí. Recuerden que siempre es bueno y saludable que independientemente de las noticias que podamos recibir o de las revistas especializadas, es bueno que nosotros vayamos a la norma específica promulgada y la mejor forma de hacerlo es a través del diario El Peruano, que es el diario oficial. Yo sé que todos no tenemos suscripción, pero siempre suele
pero perdón, el acceso al peruano es libre a través de la web y siempre suele comentarse o por alertas en las redes sociales siempre nos va a llegar la noticia de que salió tal o cual norma o en los noticieros también. Así que hay que estar atentos y poder así tratar de acceder a estas normas precisamente para que podamos de alguna manera revisarlas o estar prevenidos en lo que pudiera sernos de interés. Esa es la idea. Tendrá el link para entrar al grupo. Espérame un ratito porque por ahí, si no se van, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Y ahorita se los comparto. El del uso está ocupado. Dame un segundito y yo se los voy a compartir. Ya está, acá está. Enlace de invitación al grupo, copiar enlace, vuelvo con ustedes. Ya está, ya lo mandó Luz, se me ganó. Ahí está, en el WhatsApp, perdón, en el chat box del Zoom, donde estamos ahorita, van a poder encontrar el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. También tenemos canal público en WhatsApp, pueden buscarnos como La Hora Tributaria. Estamos en redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, y estos videos también los subiremos a nuestro canal de YouTube para que ustedes pues, les vamos a avisar. Ahora, si ustedes entran al grupo de WhatsApp, en el perfil, en la descripción del perfil del grupo, van a encontrar los enlaces a todas las redes sociales para que precisamente no estén haciendo mucho esfuerzo en buscarlas por nombre. En el grupo de WhatsApp, ahí en la cabecera del perfil, pueden encontrar los enlaces a todas las redes y correo electrónico también, datos de contacto, no hay ningún inconveniente. Yo atento si es que alguien tiene alguna otra consulta. Muchas gracias, Marcelito. Gracias, excelente. Pues no, Marcial, las exposiciones excelentes las hacías tú en la universidad, a mi recordada Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que siempre voy a tenerla muy presente. A ti, Marcialito, muchísimas gracias por participar en este modesto programa de tu modesto alumno. Jorge, estimado colega Hermo, muchísimas ¿En qué lo puedo ayudar, colega? Muchísimas gracias por el colega. Me encanta cuando me dicen colega. ¿Se podría ampliarnos un comentario sobre la aplicación de las NIF para las microempresas? Puesto que ya no entendí esa palabra de génica a todos los regímenes. Pero a ver, les comento, y hay que tomarlo en cuenta. Recuerden que la guía de microempresa, la obligatoriedad está. ¿Y por qué? Y en algún momento también lo he comentado en programas, vamos a hacer un programa de NIF. Hay un programa que está ya para el próximo mes, me parece, oye, no me he adecuado a los NIF, ¿y ahora qué hago? Precisamente voy a tocar los tres aspectos. Full NIFs, NIF para MIPES y NIF para microempresas. Pero resulta que cuando tú lees las tres, ¿de acuerdo? No existe ninguna excepción, ni porque tú seas MIPE, ni microempresa, ni ingresos, ni nada por el estilo. Lo que te dice es que en cualquiera de ellas tú tienes la obligatoriedad de hacer estados financieros completos, salvo en la microempresa que te exonera de hacer F y cambios en el patrimonio neto. En todas tienes que hacer los estados financieros completos. Y recuerden que el juego de información financiera o el juego de estados financieros completos es balance, ya, iba a decir balance. Estado de situación financiera, es que acá en España se utiliza balance general todavía. Estado de resultados, o estado de ganancias y pérdidas. Estado de flujo efectivo. Estado de cambios en el patrimonio neto. Y notas a los estados financieros. Y por favor, con todo cariño a todos mis colegas, las notas no son los anexos en Excel. ¿Ya? Yo sé que los anexos en Excel ayudan y sirven para hacer las notas, pero no son las notas. Revisemos un poquito en todo caso cómo debe ser estructurada la información y ahí se darán cuenta que son diferentes. Que las puedan utilizar, por supuesto, el Excel es una herramienta magnífica para poder hacer el tratamiento de la información, pero la nota no es equivalente a Excel, ¿de acuerdo? Pero eso es un juego de estados financieros completo y ninguna de las tres se exonera nada, ¿no? Salvo, como dije, las microempresas que deja a salvo la posibilidad de hacer esos dos estados financieros, como dije, F y estado de cambio, F es estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. En todas las demás hay que hacer todos. Carlos, buen día. Rocío Chávez, excelente colega. ¿Cómo está, colega? ¿Qué tal? Promoción de la UNFB. Rocío, ¿has estudiado conmigo o eres también colega de la UNFB? Buen día y gracias por su respuesta. La empresa es agente de retención, ¿ya? Y en julio no se ha realizado la retención, ¿ya? Se le retuvo, pero no se le emitió el comprobante. Mi madre, entiendo que sí se debe pagar lo retenido. Sí, al margen del pago de lo retenido, ¿qué sanción me aplica y cómo afecta a mi proveedor? A ver, en realidad el proveedor, yo entiendo que estamos hablando de retención. Me encantaría saber, no sé si es un no domiciliado o es una retención por efecto de IGB o es una retención por efecto de renta, pero en cualquier caso, recuerden que la retención que yo haya efectuado y no la pagué, si tiene sanción por no haber pagado las retenciones a tiempo, ¿de acuerdo? Artículo 178, numeral 5, si mal no recuerdo, que se me están yendo las multas.
Entonces, si tengo una sanción, sí. Ojo, si le retuviste, porque otra sería la sanción si no la has hecho. Pero como perfecto, entonces si hay retención de IGB, pero no la pagué, hay una sanción. Aparte de pagar más intereses moratorios, sí es cierto que como no pagaste las retenciones a tiempo, tienes que aplicar la sanción debida por por ese pequeño detalle de no haberlas pagado. ¿Cómo queda el proveedor? Bueno, habrá que pagarlas a tiempo porque en tanto tú no hayas pagado la retención, tampoco se podrá utilizar por parte del proveedor el comprobante de retención como es natural para que pueda atenuar el resultante del pago del IGB al final. Así que tratemos de hacerlo a tiempo. En la medida que tú cumplas, ya el recién podrás utilizarlo después de que ya tú hayas cumplido con el pago. Jorge, sobre la operatividad de estas NIF para las microempresas, a nivel interno, todas las empresas ubicadas en cualquier régimen ya deben preparar estos estados financieros porque dice la normatividad del control será a nivel MEF. Sí. A ver, recuerden que la aplicación de NIF es obligatoria del 2022 y eso vengo insistiendo desde ese año en esa característica. Si ustedes revisan las normas, insisto, la resolución del Consejo Normativo de la 002-2022, si mal no recuerdo, además de la ley 3424, se darán cuenta de que eso ya es obligatorio del 2022. Lo que pasa es que no ha sido todavía no ha salido ningún tipo de sanción, salvo a las empresas públicas. Entonces, ¿sí tenemos obligación de acuerdos a NIF? Sí, desde el 2022 sí. De hecho, en las declaraciones anuales del impuesto a la renta 22, 23 y 24 nos han preguntado, ¿qué has aplicado? ¿Ustedes creen que nos van a preguntar simplemente por curiosidad de la SUNAT? No, porque claro, si yo me desdigo de lo que apliqué, entonces, recuerden que la declaración es declaración jurada. Hay responsabilidad civil y penal. Entonces, la guía para microempresas, que es a partir de este año, también corresponde que sea aplicada. Y el control, en este momento, está en el contexto del MEF. Sí. ¿Habrá algún tipo de sanción? No lo sabemos, probablemente. ¿Se derivará el control a alguna otra entidad como SUNAT? No lo sabemos, probablemente. Todo está en el terreno de la probabilidad, pero lo cierto es que no hay que perder tiempo para no estar después agobiados por a un tema de límite de tiempo de sanción y podamos hacer esta transición a tiempo y de manera adecuada. Héctor, consulta, ¿se ha pagado rentas de primera? Se ha pagado rentas de primera, natural, vinculada a jurídica por clave sol el año 2023. Sin embargo, el interés moratorio era menor al real. Llamé a Sonada y dice que ese pago no vale, que se debe hacer presencialmente. No te he entendido muy bien la consulta, Héctor, perdóname, porque se ha pagado renta de primera a ver, se ha pagado renta de primera categoría a una persona natural. Entiendo yo que es una persona vinculada a una persona jurídica, ya, ok, por clave sol del año 2023, por clave sol se ha pagado renta de primera. Supongo que por pago fácil, 1683, el 2023, no recuerdo honestamente en este momento si ya estaba habilitada, me parece que sí, no tendría por qué ser presencialmente. O más que presencialmente, entiendo que lo que te han querido decir en Sonar es que debiste haberlo hecho eh, físicamente. Pero en todo caso, tendría que validar a ver si el 2023 estaba habilitada la opción para la renta primera. Si me escribes, Héctor, por interno, yo encantado, te voy a dar el correo. Aunque en las diapositivas van a ver mi correo, no hay ningún problema, pero les voy dando info@macisasoc.com. Ahí pueden dirigirme a alguna consulta o algún contacto que deseen hacer, encantado. Pero Héctor, sí te pediría, mándame la misma consulta, en todo caso, al correo para yo poder verificarla y ahí te respondo. Sí, estudié 91-96 con catedráticos como José Alzamora, claro, Marcial Coronel, Blanca Cárdenas, José Paiva. Me voy acordando de varios nombres de esa época, que en paz descanse, el maestro José Paiva, también. Eh, ¿Cómo se llamaba el maestro que enseñaba SUSE? ¿Cómo se llamaba, Marcial? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el maestro que enseñaba SUSE, Sistema Uniforme de Contabilidad Empresarial? Que todo el mundo le tenía miedo y nadie quería inscribirse en ese curso porque nos revolcaba. Hernán Álvarez, y ya. y, yo- y habían dos profesores de costos, uno era Luperdi, el otro era Orrego, ¿verdad? Claro, cómo no me voy a acordar. Un gusto, Rocío. Muchísimas gracias por esos saludos. Eh, James, Elmo, buenas tardes. Hermo, por si acaso, con R. Muchas gracias por todo, muchas gracias a ti por estar en el programa.
Excelente su explicación, colega. Muchas gracias. Estaremos atentos a sus comunicaciones. Con mucho gusto, Jorge. Y no te olvides, mira voy a volver a reenviar el rol y fechas de los programas hasta diciembre para que vean que ahí está precisamente contemplado el tema de las NIF. Buenos días, Jorge Jordán. Muchas gracias por por sus aportes, doctor. Colega, tengo una consulta respecto a personas que realizan alquiler vía Airbnb y poseen varios inmuebles. En caso quieran constituirse como persona jurídica, ¿pueden ingresar al régimen especial o hay alguna prohibición? ¿Te refieres al régimen real? No, le corresponde un IVA tributario por arrendamiento. Porque servicios, los servicios no podrían estar comprendidos en el régimen especial, pero en el IVA tributario sí podrían estar. Fui su alumno en enero para la grabación del CAS. Ah, ya, Inedi, caramba, muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Igual, tienes el correo, y así que cualquier cosa me contactas por ahí si necesitas alguna precisión adicional. Sí, claro, Josecito Paiva. Yo me acuerdo mucho de las clases de Josecito, que sacaba inclusive su papelote con cada cuenta y te hacía con los papelógrafos del libro diario, porque recuerdan que en nuestra época no había Excel, ¿ah? Se estudiaba con con hoja de cuenta, así que tenías que comprar tu hoja de cuenta de diario de mayor para hacer las monografías y él te las hacía en papelato grandazo, te la pegaba en la pizarra y te iba diciendo esta columna para esto, esta columna para esto, esta columna para esto. Era formidable, Josefa. Aguilar, Marcialito, ya me acordé, Aguilar no era el de Suce de mi época. Aguilar creo que era. Muchas gracias. No, de que a ti, Jorge, muchas gracias a ustedes. Y ha sido una reunión sumamente gratificante y magnífica. Hemos llegado a 99 en algún momento en la reunión, ahorita estamos a 86, pero les agradezco mucho por su gentil atención y por supuesto por participar en estos programas de la hora tributaria. Volveremos en 15 días, ya está el programa, lo voy a reiterar, pierdan cuidado, únanse al grupo de WhatsApp y por supuesto también difúndanlo. Son libres de compartirlo, el grupo está para que puedan compartir el enlace o la invitación sin ningún problema y así podamos ir sumando muchos más y podamos compartir experiencias y algún otro tip o dato que pudiéramos tener al alcance. Estos programas vuelven, así que estaremos atentos a ello. Vienen los cortos también y los reels, que trataremos de trabajar un poquito más en ellos. Y mi saludo fraterno al otro lado del mar a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por participar en esta reedición de La Hora Tributaria. Nos volveremos a ver en 2 semanas. Que todos tengan un buen fin de semana y que siempre Dios los proteja a ustedes, a sus hogares, a los que tienen fe y a los que no, que el universo esté con ustedes y por supuesto que también siempre ayude a nuestro país a salir de todo lo que vaya negativo. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad parcial y a todos de la Vía Real, mi abrazo especial, mil disculpas, pero siempre me llama el alma mater. Gracias a todos, muy buenas tardes.